Entre las vastas montañas donde cada camino parece desvanecerse en la niebla, Jung y Do siguen adelante en su búsqueda de Hōai-ka. Cada paso que dan no solo es un esfuerzo físico, sino también una lucha interna, un deseo ardiente de ser los primeros en encontrarla. Pero la verdadera pregunta que los atormenta es, ¿quién de los dos entiende verdaderamente a Hōai-ka? ¿Quién será capaz de tomar su corazón en este momento cuando ella se pierde entre las dificultades de la naturaleza salvaje y los sentimientos contradictorios que aún no puede expresar con palabras? Es Jung quien siempre ha estado a su lado protegiéndola y acompañándola en todas las pruebas que han enfrentado juntos. ¿O es Do, que a pesar de haber llegado después, le ofrece un calor distinto? Una sensibilidad que está dispuesto a sacrificar todo para ver su sonrisa brillar nuevamente. Nadie puede dar una respuesta definitiva. El corazón de Hōai-ka aún está perdido, inmerso en emociones que no puede comprender. Sin embargo, hay algo que es innegable: tanto Jung como Do la aman de manera sincera, y su devoción es algo que vale la pena valorar. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que realmente merece encontrar a Hōai-ka? Primero, ¿quién será el que logre tocar su corazón? Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir con nosotros en este emocionante viaje lleno de emociones. Después de salir de la comisaría, Jung sintió una ligera sensación de alivio. Aunque Hōai-ka seguía sin aparecer, al menos había recibido el apoyo del jefe de policía y sabía que las personas que podían ayudarle no lo abandonarían. Sin embargo, justo en ese momento su teléfono móvil vibró inesperadamente. En la pantalla apareció una llamada desconocida. Jung dudó por un instante, pero finalmente decidió contestar. Al otro lado de la línea, una voz fría que Jung no quería recordar lo saludó. Era un cobrador de deudas. Su tono era impersonal, casi sin emoción. El dinero que dejó tu madre ahora, es hora de que lo pagues. Ven a verme, prepárate para saldar la deuda. Un breve silencio se apoderó de la conversación antes de que Jung, con calma pero con firmeza, respondiera. Está bien, iré. Pero necesito tiempo. Al colgar, Jung sintió un peso en su pecho. Sin perder tiempo se dirigió rápidamente hacia su coche. No podía perder ni un segundo. Sabía que debía cumplir con lo que le pedían, aunque no fuera lo que más deseaba hacer en ese momento. Su mente estaba aún dividida, preocupado por Hōai-ka, pero también consciente de que debía afrontar la deuda que su madre había dejado atrás. La sensación de estar atrapado entre dos responsabilidades lo invadió mientras pisaba el acelerador rumbo al lugar señalado. La tensión en el aire era palpable y cada kilómetro que recorría lo acercaba más a una confrontación que no quería pero que no podía evitar. Lo único que le quedaba era resolver este asunto lo más rápido posible para luego seguir buscando a Hōai-ka. ¿Cómo iba a resolver todo esto? ¿Cómo iba a cumplir con la amenaza de esa deuda y al mismo tiempo continuar la búsqueda de Ngoi, con quien compartió tantas memorias? Una hora más tarde, Jung llegó a una cafetería solitaria, un lugar donde los negocios sucios solían resolverse en la penumbra sin ser vistos por los demás. Al entrar, su mirada buscó inmediatamente a los dos hombres que había conocido previamente, los cobradores de deudas que lo estaban esperando. Los encontró en un rincón apartado, sentados con aire despreocupado, hojeando un cuaderno con números que sin duda les aseguraba la próxima suma de dinero que recibirían gracias a la deuda que la madre de Jung había dejado pendiente. Aquella enorme deuda era un peso que Jung, el hijo de la mujer, tendría que cargar. Jung era muy consciente de su situación y sabía que ahora no era el momento para alterarse o discutir.
Respiró hondo tratando de mantener la calma en medio de la tensión que sentía en su interior, y se acercó a ellos. Con voz firme dijo: «Sé que no puedo pagarlo todo ahora mismo, pero lo pagaré. En un mes tendré el dinero necesario». El cobrador levantó una ceja esbozando una sonrisa que denotaba una mezcla de desconfianza y diversión. Aunque no lo dijo con dureza, su respuesta fue claramente sarcástica. «¿Un mes? ¿Crees que vas a poder pagarlo? ¿Piensas que te vamos a creer?» Jung frunció el ceño y su mirada se endureció. No era momento para dudar. Sabía lo que debía hacer. Respondió con determinación: «Sé que no puedo escapar de esta deuda. Si no pago, perderé la casa. Ustedes tienen el contrato de deuda de mi madre. Yo pagaré cueste lo que cueste». Esas palabras no fueron solo una afirmación, sino una promesa cargada de fuerza. Jung se mantenía firme desafiando la incredulidad de los dos hombres. En su interior sentía una rabia creciente. Sabía que su madre había causado un dolor profundo en Ho-Aika, y ahora le tocaba a él afrontar las consecuencias de los errores cometidos por ella. Aunque la furia burbujeaba en su pecho, se esforzó por mantener el control. Sentía una mezcla de odio hacia la mujer que le había dejado una carga tan pesada, no solo la pena que arrastraba por sus malas decisiones, sino también esta enorme deuda que lo acosaba. El cobrador, tras un momento de silencio, asintió con la cabeza mostrando una ligera sonrisa de satisfacción. Aunque Jung no se dejó impresionar, pudo ver que su postura relajada delataba una aprobación por parte de aquel hombre. Sin embargo, no olvidó su amenaza y con tono suave pero firme le dijo: «Un mes, no lo olvides. Si no pagas, no te quejes después». Ong no dijo nada más. Con el peso de las palabras aún resonando en sus oídos, salió de la cafetería con paso rápido, su mente sumida en la inquietud y la incertidumbre. Sabía que no tenía tiempo que perder y que el futuro de su familia y el suyo propio dependían de que cumpliera con la promesa hecha. Sin embargo, mientras avanzaba hacia su coche, el rostro de Ho-Aika volvía a su mente. Ella seguía perdida en algún lugar, y a pesar de la deuda que lo acosaba, su corazón seguía siendo la mayor preocupación. Jung entendía que debía afrontar tanto el pasado de su madre como el sufrimiento que ella había causado, pero algo dentro de él le decía que de alguna manera debía encontrar a Ho-Aika. No podía dejar que las deudas y los errores del pasado definieran su vida. Estaba decidido a enfrentarse a todo lo que viniera por ella, por él mismo y por el futuro que aún podía construir. Con determinación renovada se subió al coche, acelerando hacia el destino que lo aguardaba. Sabía que no sería fácil, pero no tenía opción. Las consecuencias de sus decisiones lo perseguirían, pero aún podía hacer algo al respecto. Tenía un mes para resolver todo, para saldar la deuda, y con suerte encontrar a Ho-Aika antes de que fuera demasiado tarde. Después de recuperar fuerzas con una comida improvisada y recibir 2 paquetes adicionales de fideos, Ho-Aika siguió adelante sin dudar. Su paso era constante, cada vez más rápido, guiada por las indicaciones de los lugareños que le mostraron el camino. Aunque el cansancio la había abatido, la determinación de llegar a casa la impulsaba con fuerza. Nada podría detenerla ahora. El hogar estaba más cerca y con cada paso el alivio de reunirse con sus seres queridos se hacía más palpable. En ese momento, Do también había llegado a la casa de la señora Bei buscando a Ho-Aika. Pero al llegar se dio cuenta de que no había nadie en casa. Se quedó parado unos segundos, el silencio llenando el espacio, hasta que decidió que no podía esperar más. Dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia una casa cercana. Al mirar a su alrededor, vio a un hombre de pie en el patio, aparentemente el dueño de la casa.
Se acercó y le preguntó por la situación, descubriendo que dentro de esa casa se encontraba alguien que había estado buscando a una joven que llevaba varios días desaparecida. Do enseguida comprendió que Joaika había perdido el rumbo y se había adentrado en el bosque sin regresar aún. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en la terrible incertidumbre que enfrentaba. Sabía que la esperanza era débil, frágil, pero no podía dejar de imaginar que Joaika aún podría estar viva esperando a alguien que viniera a salvarla. Miró hacia el inmenso bosque donde las ramas secas de los árboles caían sobre sí mismas como si intentaran ocultar secretos profundos. En ese instante, una determinación feroz se apoderó de él. No podía quedarse de brazos cruzados. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia la espesura del bosque, decidido a encontrarla, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Cada paso resonaba en el aire tranquilo, como si el silencio de la naturaleza fuera un desafío, un recordatorio de la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. Aunque la esperanza que albergaba era tan pequeña como una chispa, su corazón latía con fuerza, empujado por la creencia de que aún podía encontrarla. Se había prometido a sí mismo que no se detendría hasta encontrar a Joaika, sin importar el tiempo, el esfuerzo o los obstáculos que tuviera que superar. Mientras caminaba por el sendero Do, de repente vio a Jung descansando bajo un árbol a la orilla del camino, con una expresión pensativa en su rostro. Se detuvo en seco y al fijarse en su amigo parecía haber reconocido algo en el entorno. Sin pensarlo, Do se acercó y saludó a Jung con un tono preocupado. «Jung, ¿qué haces aquí? ¿Cómo va todo?» Jung levantó la vista lentamente con una mirada que reflejaba una ligera sorpresa, pero que enseguida se desvaneció para dar paso a una expresión sombría. Sus ojos cansados no podían ocultar la carga que llevaba. «Sí, aquí estoy. Estoy descansando. La situación no es nada buena», suspiró profundamente antes de continuar. «Joaika sigue desaparecida. Se perdió en este maldito bosque hace varios días. Estoy buscando, pero no sé ni por dónde empezar». Do lo miró en silencio, percibiendo el dolor y la tensión que se reflejaban en el rostro de su amigo. Sin decir una palabra, se sentó a su lado intentando transmitirle una sensación de calma. «Entiendo lo que sientes. Joaika es muy importante para nosotros, no podemos permitir que siga perdida. Pero sé que también hay otras cosas que te preocupan, ¿verdad?» Jung permaneció en silencio durante unos segundos, como si no quisiera abordar ese tema. Sin embargo, al final rompió el silencio su voz teñida de un dolor profundo. «Sí. No es solo encontrar a Joaika. También tengo que enfrentarme a una deuda enorme que me dejó mi madre». Do lo miró desconcertado, sin saber cómo reaccionar ante esa revelación. «Mi madre me dejó una deuda gigantesca y ahora soy yo quien debe hacerse cargo. Y lo peor es que fue ella quien causó que Joaika terminara en esta situación. No sé qué hacer, Do. Me siento atrapado». Las palabras de Jung calaron hondo en Do. No solo estaba luchando por la desaparición de Joaika, sino que también debía cargar con el peso de un error del pasado que no había cometido. Do, al ver la frustración y el sufrimiento en los ojos de su amigo, le dio una leve palmada en el hombro, intentando reconfortarlo. «No dejes que eso te haga perder la esperanza, Jung. Joaika te necesita y tú también necesitas ser fuerte para superar esto. Yo te voy a ayudar a encontrarla. No te preocupes». Jung agradeció a Do con una mirada silenciosa, aunque su rostro seguía lleno de dudas y preocupación. La incertidumbre de no saber por dónde empezar lo dejaba desorientado. Señaló hacia el bosque, señalando las 2 rutas que se abrían ante ellos.
Hay dos caminos que llevan al bosque. Uno es un sendero viejo poco transitado. El otro es más amplio, más fácil de recorrer. Do asintió prestando atención a las palabras de Hung. Entonces, tú vete por el sendero más estrecho y yo tomaré el otro. De esa manera podremos cubrir más terreno. Si nos dividimos, las probabilidades de encontrarla aumentan. Estoy seguro de que la encontraremos. Hung lo miró con gratitud en los ojos. El compromiso y la determinación en la voz de Do le dieron fuerzas para seguir adelante. Ambos se quedaron en silencio por un momento, sabiendo que el camino por delante sería difícil y largo. Pero la esperanza seguía viva. Finalmente ambos se dieron la vuelta y se dirigieron en direcciones opuestas con la esperanza de encontrar a Joaika en algún rincón de ese inmenso bosque. Sabían que no sería fácil, pero la amistad y la perseverancia les daban la fuerza para seguir buscando. Y aunque el futuro era incierto, confiaban en que en algún momento ella regresaría a casa. Đang đi trên đường, bỗng dưng thấy Hùng đang nghỉ ngơi dưới gốc cây ven đường, vẻ mặt đăm chiêu. Anh ấy dừng lại và khi nhìn bạn mình, dường như anh ta nhận ra điều gì đó xung quanh. Không chút do dự, Dô tiến lại gần và chào Hùng với giọng điệu lo lắng. Hùng, cậu làm gì ở đây vậy? Mọi chuyện như thế nào rồi? Hùng từ từ ngẩng lên, vẻ mặt thoáng một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt u ám. Đối mặt với mệt mỏi của anh không ngủ được, gánh nặng đang mang. Vâng, tôi ở đây, đang nghỉ ngơi. Anh thở dài khi tiếp tục. Hoài ca vẫn mất tích. Cô ấy bị lạc trong khu rừng chết tiệt này đã vài ngày rồi. Tôi đang tìm kiếm nhưng tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Tôi lặng lẽ nhìn lên, cảm nhận được nỗi đau và sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của mình. Không nói được một lời, anh ngồi xuống bên cạnh, cố gắng truyền cảm giác bình tĩnh. Tôi hiểu cảm giác của anh. Hoài ca rất trân trọng với những gì chúng tôi không thể lấy được. Thấy cô lạc lõng, nhưng tôi bắt đầu còn nhiều điều khác khiến anh lo lắng phải không? Hùng im lặng vài giây như thể không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cuối cùng anh cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhuốm đầy nỗi đau. Phải, chỉ việc tiểu Hoài ca thôi, tôi còn phải gánh một món nợ khổng lồ mà mẹ tôi để lại. Tôi nhìn anh hoang mang, không biết nên phản ứng như thế nào trước sự thật này. Mẹ tôi để lại cho tôi một món nợ khổng lồ mà tôi là người phải gánh chịu. Và điều tồi tệ nhất chính là bà khiến Hoài ca rơi vào hoàn cảnh này. Tôi không biết làm gì nữa.